Buenas tardes para todos. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo voy a molestar con su código de comercio, su código civil, por favor. Para lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor. Permítanme. Muy bien. ¿Sí logramos ver la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, vamos a tratar de concluir y entrar ya a ver un contrato en particular, pero necesitamos ver la clasificación, que fue parte, considero yo que fue lo que ustedes vieron con la licenciada Mazariegos, en cuanto a cómo se pueden clasificar los contratos mercantiles. Vean, a partir de, sobre todo cuando uno ve la clasificación de los contratos mercantiles, uno ha visto la clasificación civil, porque existe una clasificación civil, pero también se ha creado una clasificación mercantil. La clasificación civil. ¿Dónde encontraríamos la clasificación civil de los contratos? En el Código Civil. ¿Dónde consideran ustedes? Sí, licenciado, en el Código Civil. Busquemos el Código Civil a ver si encontramos algo sobre la clasificación de los contratos en civil y vemos si esa clasificación también es aplicable en su momento al derecho mercantil. Puede ser que en el Código Civil no lo van a encontrar como clasificación, lo van a encontrar como división de los contratos en su Código Civil. En el artículo 1587, ¿no? Muy bien, a partir del artículo 1587 tenemos la llamada división de los contratos, que es una forma de clasificar los contratos. Ahora, esta división de contratos que tenemos en el Código Civil, vamos a ver si es aplicable también al derecho mercantil. Veamos qué establece el artículo 1587, por favor. Y artículo 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Ahora, les pregunto, ¿habrán contratos, consideran ustedes, que entre todos los contratos mercantiles que existen, tanto en el Código de Comercio como en leyes conexas, habrán contratos unilaterales en mercantil? Licenciado, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que unilaterales no, porque se necesita de dos personas para poder realizar un contrato. Ahora bien, sí. Ahora, por ejemplo, un contrato de promesa, ¿es bilateral o unilateral? Bilateral. O unilateral. ¿Qué opinan ustedes? La promesa. Bilateral. Ahora, ¿será que en una promesa yo tengo la obligación? Por ejemplo, ahora, ahí es bilateral. Bilateral. Promitente comprador, promitente vendedor. Ahí está. ¿Pueden haber promesas en derecho mercantil? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí pueden haber. Pueden, porque imagínense qué pasa si yo soy comerciante y yo le voy a comprar a usted su cosecha. ¿Qué contrato haríamos? Contrato de promesa de compraventa de algo que está en el futuro. Podemos hacer un contrato de promesa. Se puede dar. Ahora, ¿podrá haber contrato de opción en derecho mercantil? ¿De opción, licenciado? ¿Podrá o no podrá haber?
¿Qué opinan ustedes? De opción se refiere a que las partes tienen la libertad de estipular o de convenir lo que deseen. No. Por ejemplo, el contrato de opción es donde usted, si usted quiere, lo realiza, si no, no lo realiza. Ahora, veamos cómo funciona. Por ejemplo, hay contratos de opción. Claro que sí, si usted quiere, lo adquiere, si no, no lo adquiere. Por ejemplo, cuando hay una promoción. Cuando a usted le dan una promoción, si usted quiere, la adquiere o no la desea. Le dan la opción, no es obligatorio. Ese es, por ejemplo, un contrato unilateral. Siempre van a haber dos personas, ténganlo por seguro, porque es un contrato. Solo que en el caso de una opción, no existe la obligación de una de las partes de aceptar. No existe la obligación. Pero siempre van a participar dos o más personas. Ahora, por lo general, eso sí les voy a decir, en derecho mercantil la mayoría de contratos van a ser bilaterales. Van a ser bilaterales. Los contratos mercantiles tienden a ser bilaterales. Porque el comerciante no va a jugar tanto con ese riesgo que acepten o no acepten, ¿verdad? Por lo general siempre son bilaterales. Sigamos viendo lo de los artículos 588. 1588, alguien que me lea, por favor. Si quieres, lo sigo yo, Tayoli. Por favor, Alfredo. Artículo 1588. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Ahora, veamos la siguiente situación. Vamos a encontrar en el derecho mercantil que también hay contratos que son consensuales, que se perfeccionan con el simple consentimiento. Por ejemplo, usted y yo hacemos un contrato de suministro. Lo firmamos en este momento. ¿Ya se perfeccionó o no se habrá perfeccionado? ¿Qué opinan ustedes? Hasta la entrega de la cosa. Hasta la O del entrega de la objeto. cosa. ¿Se perfeccionará o no se perfeccionará hasta la entrega de la cosa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será consensual? ¿Será real? ¿O qué? Yo digo que es consensual porque desde que uno firma ya está aceptando que en el futuro le Exacto. entreguen. Ese es un contrato consensual. Ahora, diferente es, por ejemplo, Rosario, hacemos un contrato de transporte. ¿Cómo se perfeccionará ese contrato de transporte? Imagínense que yo soy Guatex, Cargo, Forza. ¿Cómo se perfecciona ese contrato? Hasta en el momento en que se traslada En el momento que yo le llevo la cosa que va a ser objeto de transporte. Ese es un contrato que no podría ser consensual, que sí o sí tiene que ser real para que se perfeccione. ¿Podría citar algún ejemplo del contrato consensual? Por ejemplo, hacemos un contrato de sociedad, un contrato de sociedad mercantil. Ese es un contrato consensual. Se perfecciona con el simple consentimiento. Firmamos la escritura de constitución de sociedad y ahí ya quedó perfecto como tal el contrato. Es un contrato consensual. Y formal, que es otra característica también, porque lleva una forma. No sé si ahí estamos, Rosario. Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Veamos qué otro contrato podría ser. Ahora, veamos. Entonces, tenemos contratos que son bilaterales, tenemos contratos que son consensuales, que se perfeccionan con el simple consentimiento. Solo con que manifestemos el consentimiento. Ahora, ¿cómo puedo manifestar el consentimiento en un contrato? ¿Cuáles son las dos formas en que usted puede manifestar consentimiento en un contrato? Firmándolo. ¿Esa es una aceptación? Expresa. Expresa. La otra es tácita. Y la otra es tácita. Cuando no manifiesto consentimiento por escrito, pero doy por aceptado. ¿Estamos ahí? Bueno. Sí, tácita podría ser, por ejemplo, una cuando me entregan un producto o acepto un servicio o, por ejemplo, cuando
por medio de un correo le ofrecen algún servicio y uno ya no, o sea, al momento en que uno recibe el correo, uno está aceptando ese. Prácticamente, por ejemplo, eso es como tal. Imagínese que usted adquiere algún tipo de servicio financiero y solo con que le envíe en el correo, solo con que se le envíe el correo y usted no responde a ese correo, se entiende como que aceptó el beneficio o el negocio jurídico. Ahí existe una aceptación tácita, porque se entiende que fue aceptado. Expresa es porque yo tengo que manifestar mi consentimiento a través de estampando mi firma, o en su caso dando un clic para aceptar. Ahí hay una aceptación. Solo que esa es una aceptación expresa. Aparte de la aceptación tácita. Entonces, vamos a encontrar como tal que hay contratos que son consensuales que se perfeccionan con el simple consentimiento. Vamos a encontrar contratos que son reales, que quiere decir que el contrato, mientras no se entregue o no se dé el objeto del contrato, el bien objeto del contrato, el contrato no se perfecciona. Hasta que se entregue el bien o la mercadería, si fuera el caso, se perfecciona el contrato. Vamos a encontrar también, veamos por favor, el artículo 1589. Por favor, sigamos, Alfredo. Ok, listo. Artículo 1589. Son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Bueno, veamos, por lo general los contratos mercantiles todos son principales, porque subsisten por sí solos. O sea, los contratos mercantiles van a nacer y van a existir por sí mismos. Es muy raro encontrar un contrato mercantil que sea accesorio. Hay un ejemplo, cuando veamos el contrato de préstamo mercantil. Ahí vamos a ver algo curioso, que cuando se da un préstamo ante un almacén general de depósito, ahí sí, este préstamo es accesorio a otro contrato que tuvo que haber existido previamente. Pero cuando lo veamos, ahí vamos a dar ese ejemplo. Entonces, pero la mayoría de contratos, o si no es el 99% de los contratos mercantiles, son principales, porque subsisten por sí solos. Bueno, sigamos por favor con la lectura. Artículo 1590. Es contrato oneroso aquel en que se estipulen provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Muy bien. Ahora, ¿creen ustedes que hay contratos gratuitos en derecho mercantil? ¿Qué opinan? ¿Habrá contratos gratuitos o todos serán onerosos? Onerosos al ser una de las características. Todos son onerosos. Toda prestación se presume. Eso le enseñaron en Mercantil 1 a 1. Toda prestación se presume onerosa, interés de lucro. Eso es algo que siempre va a existir en el derecho mercantil. En los contratos mercantiles nunca va a existir un contrato gratuito. Todos los contratos mercantiles son onerosos. Todos son onerosos. Ahora, al ser onerosos, hay otra clasificación también. Sigamos, por favor. LIC y las donaciones. ¿En dónde? O sea, y si existe, por ejemplo, no sé, algún ente que da donaciones. No, y en ahí las mercantil aceptan, no hay ninguna no son donación. contratos. Vean, si por ejemplo, imaginémonos, usted me dice, por ejemplo, la cervecería centroamericana va a donar un terreno para construir una escuela. ¿Esa donación qué será? ¿Civil o mercantil? Jorge. Como es una empresa, tendría que ser mercantil. No. Ahora, ¿su razón de ser de la cervecería centroamericana será su objeto mercantil regalar propiedades? No. No. Ese es un contrato civil. Aun cuando participe un comerciante, es civil y no está ejerciendo ninguna actividad lucrativa. Entonces no podría encuadrarse como un contrato mercantil. Podrá ser y va a ser un contrato civil, pero no un contrato mercantil porque no hay interés de lucro.
No sé si ahí estamos. Muy bien, vale. Sigamos entonces. Artículo 1591. Perdón, disculpe. Entonces, ¿cómo queda el 1590 en su parte donde dice y gratuito? Eso es para civil. Ah, ya, muy bien, ya. Está Estamos bien. viendo la clasificación civil para ver si de esta clasificación se aplicaría también a derecho mercantil. Y si hay algunos que sí se aplican y otros que no se van a aplicar. Sigamos, por favor. Sigo leyendo, licenciado. Por favor, el 1591. Artículo 1591. El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Ahí está. De tal- Paremos ahí. Entonces, cuando hablamos que un contrato es conmutativo es porque usted, desde que contratamos, sabe muy bien cuánto vale el bien, cuándo lo va a pagar, cómo lo va a pagar, ya se están establecidas las condiciones. O sea, no hay ninguna incertidumbre en ese contrato, yo ya sé. Y desde que se lo firmamos, se perfeccionó. Porque cada uno sabe sus derechos y sus obligaciones. O sea, es un contrato prácticamente de ejecución instantánea. Cuando se dice que el contrato es conmutativo, es porque las prestaciones que se deben las partes que intervienen en el contrato son ciertas desde que se celebró el contrato. O sea, ya sabemos desde que se celebró el contrato cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. No hay incertidumbre. Ahora bien, ¿qué pasa para aquellos contratos que se van perfeccionando no en ese momento, sino en el transcurso del tiempo? ¿Cómo se denomina esa clasificación de contratos? Alfredo, por favor. sigo leyendo. Ajá. Ok. De tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento Ahora se bien, realiza. cuando hablamos de los contratos aleatorios, ¿qué sucede? Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la pérdida o ganancia. En estos contratos aleatorios se celebra el contrato, pero muchas veces no sabemos, todavía no sabemos al final qué va a suceder en el tiempo. Puede existir una pérdida o puede existir una ganancia. ¿Cuál contrato creerían ustedes que existe esa incertidumbre si yo gano o pierdo? El de La venta de cosechas a futuro. Ese podría ser un ejemplo, pero hay otro. Donde hay un riesgo, no se Los que sabe. hacen, como por ejemplo por el petróleo a futuro. Bueno, o todas podría las ser cosas. un contrato a futuro, pero hay uno que se da mucho en la práctica, que lo se ve mucho en la práctica. El contrato de seguro. El contrato de seguro, ¿será que es seguro que le va a pasar a usted algo? ¿O es incierto ese acontecimiento? En Guatemala es seguro. No, pero si lo vemos desde el punto de vista, ¿es seguro que le van a chocar su vehículo? Eso es incierto. O sea, el contrato de seguro es un contrato aleatorio, porque es incierto. No se sabe. Entonces, esos son los contratos aleatorios, donde hay incertidumbre hacia el futuro. Entonces, esos son los llamados contratos aleatorios, donde existe esa incertidumbre porque se está determinando un acontecimiento futuro, pero es incierto. Incierto en el sentido que no se sabe si va a suceder o no va a suceder. Un claro ejemplo es el contrato de seguro. Veamos otros tipos de otras clasificación. 1592, por favor. Me gustaría. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. Muy bien, vamos a encontrar entonces contratos que son condicionales o
se les clasifica como contratos condicionales. Y estos contratos, cuya realización o subsistencia dependen de un acontecimiento, o sea, de un suceso incierto e ignorado por las partes. Ahora bien, cuando hablamos de las condiciones, ¿qué será la condición? ¿Alguien se recuerda de qué será la condición? ¿Qué será la condición? Cuando dice, es que me pusieron una condición, y de esa condición depende que yo adquiera un derecho o que se extinga una obligación. Entonces, ¿qué será una condición? Podría ser que estoy obligada a hacer algo para que ese contrato se perfeccione. Sí, pero cuando usted me dice estoy obligado, no, ¿qué será la condición? Por ejemplo, La dependencia de un acontecimiento principal. Ya ahí va queriendo. Vean, el acontecimiento, la condición es un acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho o una obligación. Si a usted le ponen una condición en un contrato, por ejemplo, la condición es que usted, imaginémonos, entregue el vehículo que está vendiendo con cierto tipo de llantas. ¿Estamos ahí? Cierto tipo de llantas. Ahora, ¿qué pasa si usted no entrega el vehículo con esas llantas? ¿Qué pasa con ese contrato? Si no cumple usted con la condición, ¿qué pasará con ese contrato? No, aquí veamos lo civil, Rosario. Veamos lo mercantil, como mercantil, no como civil. Como civil ahí no habría ningún problema, pero como mercantil. ¿Qué pasa si en un contrato mercantil, imagínense suministro, ¿qué pasa si en el contrato de suministro está sujeto a la condición que para que yo le reciba a usted el producto tiene que ser de determinada marca? ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa si usted me trae una marca que no es? ¿Qué pasa con ese contrato? hay incumplimiento. ¿Hay un incumplimiento de qué? ¿Qué se incumplió ahí? La condición, o sea, Una condición. no cumplió con las especificaciones de lo determinado el contrato. Exacto, entonces ese contrato estaba sujeto a ese acontecimiento futuro, porque usted me tenía que tener la mercadería. Es incierto que usted iba a cumplir o no iba a cumplir, eso no depende de mí, depende de usted. Es incierto, pero ¿qué pasa si usted incumple con la condición? El contrato deja de tener validez. Y eso pasa en los contratos mercantiles también. Cuando un contrato está sujeto a una condición, se cumple la condición, esa condición lo que hace es, ya sea que se extinga el contrato o que se perfeccione el contrato, cualquiera de las dos situaciones. Entonces, se recuerdan ustedes que hay de condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. En los contratos siempre hay condiciones resolutorias. Bueno, esa es la clasificación civil, pero ya vimos que también es aplicable al derecho mercantil. No en su totalidad lo que está en el Código Civil, porque ya vimos que la mayoría de contratos van a ser bilaterales. Es muy raro ver un contrato unilateral en derecho mercantil. Es imposible ver un contrato gratuito en el derecho mercantil, porque todo es oneroso. Entonces, esa clasificación civil también la aplico a la clasificación mercantil. Ahora, esa clasificación que ustedes estaban viendo, cuando estaban viendo los contratos atípicos, son los contratos que están establecidos ya sea en el Código de Comercio o en su caso en leyes conexas mercantiles. Por ejemplo, si usted se va a su Código de Comercio, va a encontrar, imaginemos, hagamos la operación que nos va a servir. ¿Qué tenemos en el artículo 1695? Váyanme ayudando. El artículo 695, perdón, 695. ¿Qué tenemos?
¿Cuál es ese capítulo? Código de La Comercio. compraventa 635. mercantil. La compraventa mercantil. Luego nos vamos al capítulo segundo, en el 707. ¿Qué tenemos en ese capítulo? Suministros y contratos estimatorios. Allá tenemos otros 2 contratos. Ya tenemos 3 contratos. Si nos vamos al capítulo tercero, ahí por el 714, ¿qué tenemos? Del depósito mercantil. Ya tenemos otro contrato. Si nos vamos al capítulo cuarto, donde está sección primera, ¿qué tenemos? De la apertura de crédito. Allá Operaciones de tenemos crédito. otro contrato. Si nos vamos a la sección segunda, aún cuando está derogada, pero existe ahora una ley que regula ese contrato. ¿Qué contrato tenemos? Ahí por el 729, que está derogado, pero porque está regulado ahora en una ley específica. ¿Qué contrato Del tenemos? descuento. Muy bien. Si ustedes empiezan a revisar sus código de comercio, todo ese libro cuarto, ¿qué van a encontrar? Contratos mercantiles. Y todos esos contratos, ya sea que estén en esta ley, en el código de comercio, o, por ejemplo, que los remita a una ley específica, por ejemplo, sin ir tan lejos. Aquí tengo la ley de factoraje y descuento. Estos son contratos mercantiles. El contrato de descuento ya no está en el Código de Comercio, pero ahora está en una ley especial. Por ejemplo. Otro contrato. Tarjeta de crédito. Ese ya no está en el Código de Comercio. No es que no exista. Ahora existe una ley especial. Y todos estos son contratos. Ahora, todos estos contratos son típicos, porque están establecidos en la ley. Ahora, los contratos atípicos, que era lo que platicaban con la licenciada, pues son los que no están establecidos en la ley, pero nacen de esa necesidad que tienen los comerciantes de establecer condiciones o pactos contractuales, pero sin encuadrar ese quehacer, esa actuación en algo que esté regulado en la ley. Simplemente nosotros, como contratantes, pues le damos forma al contrato sin necesidad de adecuar nuestra voluntad a algo que esté en la ley. Entonces, eso es un contrato atípico, cuando no encuadramos la voluntad que tenemos como contratantes en algo que ya está establecido como contrato en la ley. Simplemente nosotros le damos la forma que queremos. Ese es un contrato atípico. Solemne, pues son aquellos que deben constar en escritura pública y también están sujetos a un registro como tal. El contrato de sociedad mercantil, que es un contrato solemne. El contrato de fideicomiso es solemne también, va en escritura pública. Los contratos por adhesión, que son aquellos en los cuales la parte que adquiere el bien o el servicio únicamente se adhiere a el contrato, mientras que quien elabora el contrato es aquel que provee el bien o el servicio, el proveedor. O sea, en un contrato por adhesión, el proveedor del bien o el servicio es quien elaboró el contrato y el usuario o consumidor únicamente se adhiere a lo ya establecido en el contrato. Esos son los contratos por adhesión. Ahora, los contratos de cambio. ¿Qué le dice a usted la palabra cambio? ¿Qué le viene a la mente la palabra cambio? Intercambiar algún bien. Muy bien. Por ejemplo, Jorge. Permutar le llaman también, ¿no? ¿Mande? Permutar. No, Permutar. la permuta no tanto, eso es más civil, pero por ejemplo, porque aquí siempre tiene, en mercantil tiene que haber dinero. Billete. ¿Y en una permuta hay dinero, Jorge? No, No, ¿podría haber permutas en mercantil? No, porque todo debe ser dinero. Debe haber dinero en derecho mercantil. Entonces, un ejemplo de un cambio, cuando le dicen a ustedes son contratos de cambio, son aquellos contratos que procuran circular la riqueza, cambiar un bien por otro bien. Entonces, yo le doy, por ejemplo, mi carro, Jorge, le vendo mi carro, ¿qué me va a dar usted? dinero.
Dinero. Por ejemplo, yo a usted le suministro su negocio, su local. ¿Qué me va a dar usted? Por toda esa mercadería que le voy a dar para su negocio. Entonces hacemos un contrato de suministro. ¿Qué me va a dar a cambio usted? Dinero. Entonces los contratos de cambio son aquellos contratos donde intercambiamos un bien por otro, pero siempre va a ser un bien llamado dinero. Va a haber dinero de por medio. O sea, siempre va a haber dinero de por medio. En un contrato de cambio siempre va a haber dinero. Y los contratos mercantiles se clasifican también en contratos de cambio. ¿Qué significa? De los contratos que veamos en el Código de Comercio, los vamos a subclasificar, los vamos a meter también en si es un contrato de cambio, un contrato de colaboración, un contrato de conservación o custodia, un contrato de crédito, un contrato de prevención de riesgo o un contrato de garantía. Vamos a ver de todos los contratos que veamos en esa clasificación mercantil, ¿dónde los podemos encasillar? Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde encuadrarían ustedes el contrato de seguro? ¿Será un contrato de cambio, de colaboración, de prevención, de conservación o custodia, contrato de crédito, contrato de garantía? ¿O qué será? De prevención de riesgo. De prevención de riesgo. Entonces, cuando veamos el contrato de seguro en la clasificación de los contratos mercantiles, va a estar dentro de los contratos de prevención de riesgo. Si yo les digo, por ejemplo... Lick, una consulta. Lo que pasa es que tal vez uno clasifica, al menos uno en general sería típicos que están en ley, atípicos todos los otros, pero como los solemnes de adhesión, todos esos entrarían como atípicos. No, los solemnes son típicos. No, sí, los solemnes sí, pero los otros, esos de colaboración o de prevención, entrarían como... Son típicos. Porque hay ley para eso. No, lo que no es tanto que están en ley. No lo va a encontrar como contrato de cambio. Ese no existe. Es que en derecho mercantil, al igual como ya vimos que derecho civil tiene una división de los contratos, ¿verdad? Es lo que vimos. Ahora, el derecho mercantil también tiene una clasificación o división de los contratos. Solo que para el derecho mercantil su clasificación no es como la del derecho civil. Aquí se clasifican los contratos en contratos de cambio, contratos de colaboración, contratos de conservación o custodia, contratos de crédito y contratos de prevención de riesgo y contratos de garantía. Ahora, ¿qué debo de hacer yo? Por ejemplo, si yo les digo contrato de suministro, ese contrato de suministro será de cambio, colaboración, conservación y custodia, crédito o contrato de prevención de riesgo o de garantía. ¿Dónde lo encuadraríamos? ¿Dónde lo meteríamos en esa gran clasificación? Sería de cambio. De cambio. De cambio. Por ejemplo, el contrato de hospedaje. ¿Dónde lo encuadrarían ustedes? Imagínense que usted es el dueño del hotel. ¿Dónde lo clasificamos el contrato de hospedaje? Es un contrato de cambio, mercantil. Porque uno le da un servicio y él da dinero a cambio. Ah, exacto. Por ejemplo, el contrato de transporte de mercaderías o transporte de personas. ¿Dónde lo encuadramos? En esa gran clasificación. Imagínense que usted va a ir a dejar su mercadería para que sea transportada. ¿Qué será ahí? Igual de cambio porque va a pagar por eso. Exacto. Pero es que ahora bien. Tal vez, Lick, tal vez lo que no sé, a mí me confunde un poco es que a partir de los de adhesión, todos los de ahí para abajo pueden ser típicos o atípicos. O sea, porque pareciera nos quedemos en típicos. Nos quedemos en típicos. Clasificación pareciera como que todos pueden ser uno u otro, pero según estoy entendiendo pueden ser dos
de esta clasificación, un contrato puede tener dos clasificaciones. Primero, puede ser típico, eso sí, imaginemos. Ahora, lo que yo tengo que ver, tal vez para aterrizar, es que de todos los contratos típicos, que aquí es donde tal vez aclaramos, todos los contratos típicos los podemos encuadrar o encasillar en esta clasificación. ¿Y esta clasificación de qué viene? ¿Qué es lo que yo persigo con este contrato? ¿Qué persigo yo con los contratos mercantiles? Persigo un cambio, persigo una colaboración, persigo una conservación o custodia, persigo un crédito, persigo una preservación de riesgo o persigo una garantía. ¿Qué es lo que yo voy buscando económicamente? Dependiendo de lo que yo vaya buscando es como lo puedo encuadrar. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, contrato de tarjeta de crédito, ¿dónde lo encuadrarían ustedes? En esa clasificación que tenemos. Típico de crédito. Típico y es de crédito. Por ejemplo, un contrato de depósito mercantil, ¿dónde lo encuadramos? Garantía. No, un contrato de depósito de mercaderías. Conservación. Conservación. ¿Cuál es la función económica de este contrato? La guarda y custodia de mercaderías. Claro, me van a pagar, sí, pero la función es conservación y custodia. Pero tendría dos clasificaciones, típico de conservación. Típico y de conservación. Es que tal vez a eso es lo que yo quería Incluso, entender, que pueden tener incluso más de puede una. ser otra cosa. Puede ser típico de conservación y viene lo siguiente. Si yo voy a una almacenadora de la zona 12, ¿será que ya está redactado el contrato y yo solo me adhiero? Sí. Entonces también es uno. Por adhesión. Por adhesión. O sea, una no excluye a la otra. ¿Estamos ahí? ¿Me van comprendiendo o ya se me perdieron? Bueno, para ir ya aterrizando. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahí se recuerdan de esto es muy importante, nos va a servir mucho, nos va a servir mucho. ¿Por qué? Voy a dejar de presentar y vamos a compartir otra cosa. Bueno. Quiero ver acá. Me dicen si logramos ver. Sí. Sí. No, permítanme que estoy haciendo. No me deja. Bueno, vamos a ver ya contratos mercantiles en particular, contratos mercantiles en particular. Ya vimos la teoría general de la contratación mercantil. Ahora vamos a ver la clasificación de los contratos mercantiles. Sí logramos ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien, entonces veamos el primer contrato que tenemos. El primer contrato que tenemos, y aquí vamos a usar algo que nos va a servir siempre que veamos contratos. Siempre que veamos contratos vamos a determinar ciertas cosas. Primero vamos a ver que va a tener una definición. Siempre un contrato debe tener una definición. Segundo, ¿podrá haber contratos sin personas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que intervengan? No. No. Entonces, siempre vamos a ver que en un contrato tienen que ver elementos personales. ¿Estamos ahí? ¿Qué más tengo que ver en todos los contratos? ¿Será que puede existir un contrato sin que se establezca cuál va a ser el objeto, qué es lo que me va a dar usted, cómo lo voy a pagar? ¿Será que puede existir un contrato sin eso? No, licenciado. Entonces, también vamos a ver que todos los contratos tienen un elemento real o material. O sea, ¿cuál va a ser el objeto del contrato? Cuando veamos el objeto del contrato, vamos a entender
que hay alguien que da una prestación y alguien que da una contraprestación. Ese es el elemento material u objeto del contrato. Ahora, por regla general, ¿puede existir un contrato sin que tengamos algo que respalde y establezca las condiciones, las fechas, la forma? ¿Será que es válido y será bueno que no exista algo así? ¿Qué opinan ustedes? Porque luego, ¿cómo reclama un juez? Y le digo, mire, es que nosotros de habladito dijimos. ¿Será bueno que tenga que existir algo que respalde la contratación o no? Depende del contrato, licenciado. Pero Porque en creo contratos que- mercantiles les aseguro que es bueno. Este Sí, es el en efecto. elemento formal, Formal. la forma, el elemento formal. ¿Dónde va a estar la forma del contrato? O sea, ¿dónde va a estar establecido cuando a uno le dicen las cláusulas del contrato? Bueno, esas cláusulas del contrato, los pactos contractuales deben de estar en algún documento. O sea, debe haber algún elemento formal. Ahora, ¿qué documento voy a hacer? Ya depende. Si escritura pública, documento privado, ya depende, ¿verdad? Pero debe haber siempre un elemento formal. ¿Qué más debe haber en un contrato? Derechos sí. Y Obligaciones. obligaciones. Y todos los contratos tienen características. ¿Estamos? Entonces, todo eso es lo que vamos a ir durante... Ahí sí que ahorita empezamos a ver contratos en particular. De todos esos contratos en particular, siempre tenemos que tener definición, elementos personales, elemento real, elemento formal, derechos y obligaciones, modalidades incluso. Si hay modalidades del contrato, también. Vamos a encontrar incluso formas de extinguir el contrato en un momento determinado. Y vamos a encontrar características del contrato. Características del contrato es como decir dónde lo vamos a encuadrar. Si es típico, si es atípico, si es bilateral, si es conmutativo, si es real, si es consensual, si es de cambio, si es de crédito, si es de... Esas son las características. ¿Estamos ahí? No sé si me comprendieron. Sí. Vale. Ahora, ¿cómo voy a sacar la definición de un contrato? Y aquí viene el error que uno comete primero. El error que uno comete es definir el contrato sin entender por qué lo estoy definiendo. ¿Cómo armo la definición de un contrato? Primero tengo que extraer sus elementos. Al extraer sus elementos, yo ya puedo definir y entender por qué lo defino de esa manera. Y entonces, veamos algo interesante. Saquemos los elementos. Lo que yo les decía. Vamos a encontrar elementos personales o intersubjetivos. ¿Qué significa? En la compra-venta mercantil siempre va a haber una persona llamada vendedor y una persona llamada comprador. Esos son los elementos personales. En toda compra-venta mercantil siempre va a haber un elemento real o un elemento material. ¿Cuál va a ser el elemento real o material de un contrato de compra-venta? Pues va a ser, en su caso, la prestación, que es lo que el vendedor debe entregar. Para el caso de una compra-venta mercantil es la mercadería o producto. Eso es lo que me da el vendedor. A cambio, la contraprestación, yo comprador, pago el precio por esa mercadería o por ese producto. ¿Estamos ahí? ¿No se me han perdido? Podría repetir, disculpe, licenciado. ¿Qué le repito? Todo. Todo. Sí, por favor. Vale. En la compraventa mercantil vamos a encontrar elementos personales, que siempre va a haber un comprador y un vendedor. Elemento material o real, o sea, el objeto del contrato. Para una compraventa mercantil, el objeto del contrato va a ser la prestación y la contraprestación. La prestación es lo que me va a dar el vendedor. La contraprestación es lo que yo, comprador, voy a pagar por esa prestación.
Ahora bien, regresemos acá. Teniendo presente que en una compraventa siempre hay vendedor, siempre hay comprador, va a haber una cosa objeto de venta y un precio que pagar por ese bien o por ese producto o esa mercadería. ¿Estamos ahí? Sí. Ahora, ¿cómo voy a separar? Porque si yo defino, por ejemplo, vayámonos al derecho civil. Veamos qué establece el Código Civil. Alguien que me busque la compraventa. Pareciera que es lo mismo. Vamos a ver si es lo mismo. Alguien que me encuentre la compraventa en mercantil, en civil. Sería el del título cuarto, el Por favor. 1750. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Bueno. ¿Se aplicará esta definición también para el derecho mercantil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será lo mismo? En el sentido de su definición. ¿Será que pasa lo mismo? Silic. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar una compraventa civil de una compraventa mercantil? Que siempre ¿Quién la va a realiza? haber un comerciante. Que va a existir un comerciante. Ahora, ¿el comerciante en qué lado está? ¿Como comprador o como vendedor? Depende. Vendedor. En una compraventa mercantil siempre tiene que estar en el lado de Vendedor. Vendedor. de vendedor. De vendedor. Porque si estuviera en el lado de comprador y usted es un particular que le está vendiendo a un comerciante, usted es particular y le está vendiendo al comerciante, ¿esa compraventa qué será? Si usted es el particular que le está vendiendo al comerciante, Es civil. es civil. Ahora, diferente es. Yo soy el particular que le está comprando al comerciante. ¿Quién me está vendiendo el bien o el producto? Un comerciante. Sí, pues aquí varía porque el particular su actividad no es consecutiva. No es comerciante. El particular no es comerciante. Es un particular. Y la compraventa que usted ve en el Código Civil es una compraventa que se da entre particulares o entre un particular en su lado de vendedor con un comerciante en su lado de comprador. Ahí es una compraventa civil. ¿Cuándo va a ser mercantil? Cuando el que me vende a mí el bien es un comerciante en el ejercicio del acto mercantil para el cual está autorizado. ¿Está ahí? ¿Me comprendieron? Sí, licenciado, gracias. Los demás seguros. El punto es de que siempre va a ser lucrativo. Pues la compraventa civil también es lucrativa, Rosario. Pero no es, por ejemplo, no es una actividad que se realice de manera constante, consecutiva, o sea, con el ánimo de obtener, digamos que no es una actividad que se realiza. No se revuelva, Rosario. Míreme, no se revuelva. Para que no se me revuelva, diga lo siguiente. En una compraventa mercantil, quien es el vendedor es el comerciante. El comerciante. El comerciante. O sea, una compraventa va a ser mercantil porque el que vende el bien o la mercadería es un comerciante. Es por eso. Un comerciante que está realizando acto mercantil. Eso. Ahora, en una compraventa civil, es un particular vendiendo un bien, pero que no tiene la categoría jurídica de ser comerciante. No sé si ahí estamos, Rosario. Sí. Sí, eso. Lo que tengo que tener presente es esto. Por eso les hice remarque en esto. Los elementos personales. En una compraventa mercantil, el vendedor va a ser un comerciante. Va a ser un comerciante.
Entonces, ¿cómo lo definimos? Ahora sí ya. ¿Por qué decimos que es un contrato típico, Jorge? ¿Por qué decimos que es un contrato típico? ¿Por qué creería, Jorge? Porque está en ley. ¿Dónde sea, está el existe, contrato de compraventa mercantil? ¿Dónde lo ubica usted en el Código de Comercio? Para establecer que es típico. Ahorita le digo. Ayuden ahí a Jorge. 695. Porque a partir, ahí estamos, muchas gracias, Sofía, porque nos vamos al título segundo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se denomina ese título segundo? De la compra mercantil. No, el título segundo. Aparte es el capítulo 1. Contratos Contratos mercantiles en particular. Contratos mercantiles en particular. Y el primer contrato que tenemos es el contrato de compraventa mercantil. ¿Qué quiere decir? Que sí existe legalmente y está regulada la compraventa mercantil. Así como existe compraventa civil, que ya vimos que está en el Código de Comercio, también hay compraventa mercantil. La gran diferencia va a ser no solo que está en el Código de Comercio, sino que quien realiza el acto de la venta, o sea, el vendedor, va a ser un comerciante. Entonces, ¿cómo lo definimos? Siempre que definan un contrato mercantil que esté en el Código de Comercio o en una ley conexa o en una ley mercantil, siempre inicien definiendo de la siguiente manera. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es el suministro? ¿Cómo me lo empezarían a definir? ¿Cómo empezarían? 3 palabras para iniciar ese contrato. ¿Cómo lo iniciarían? Contrato típico mercantil. Ah, si yo le digo, Sofía, defíname el contrato de seguro, ¿cómo lo iniciaría usted? Contrato típico mercantil. Muy bien, si yo le digo, defíname el contrato de transporte, ¿cómo me lo empezaría a definir? Igual, pero no sé si es eso, ¿no? Sí. Existe en el Código de Comercio. ¿Cómo me lo bueno. empezaría a definir? Contrato típico mercantil. Ahora, yo le digo, defíname el contrato de franquicia. ¿Está regulado en Guatemala? No está regulado. ¿Pero es un contrato mercantil? Sí, pero no está regulado. ¿Cómo lo empezaría a definir usted? Con 3 palabras. Contrato atípico mercantil. Ahí estamos. ¿Ya me entendieron? ¿Cómo funciona? Cuando lo definan. Nunca Sí. vayan a empezar a definir. Es cuando 2 o más. No, 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 no. Si usted va a definir un contrato mercantil, lo tiene que definir. Contrato típico mercantil. Y ahí sí empieza usted. Por el cual 2 o más, ya empieza usted. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, Sofía, si yo le digo contrato de sociedad mercantil, ¿cómo me lo define? Contrato típico mercantil. Ahí estamos. Fideicomiso, contrato típico mercantil. Contrato de estimatorio, contrato típico mercantil. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos el contrato de compraventa mercantil? Pues vamos a decir que es un contrato típico mercantil por el cual uno de los contratantes llamado vendedor, o sea, el comerciante, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y al otro, o sea, yo le traslado la propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona llamada comprador. El comprador en la compraventa mercantil puede ser ya sea un particular o un comerciante. No hay problema. Lo que sí tengo que tener claro es que el vendedor debe ser un comerciante. Y este comprador se obliga a pagar por ellos un cierto precio y en dinero. O sea, porque como decíamos con Jorge, ¿qué pasa si no me va a dar dinero, sino que me va a dar otro bien? Eso ya no es compraventa, eso ya será una permuta. Pero eso no, lo que estamos viendo es la compraventa mercantil. Ahora, la diferencia entre la compraventa civil y la compraventa mercantil es que en la mercantil la realiza un comerciante dentro de su actividad u objeto mercantil y se realiza con el propósito de dinero preferente de traficar y es el propósito de especulación comercial. ¿Qué es la especulación? ¿Qué es lo que hay ahorita con la gasolina? ¿Qué es especular?
cambio de los precios, licenciado, se especula que si va a subir o bajar dependiendo de la bolsa. Bien, el comerciante es el experto en especular. ¿Y qué es lo que hace el comerciante en especular? Acapara los Productos o bienes. productos o bienes. Eso es especular. Esperando que acaparar los mejoren de bienes precio. y luego ponerles el precio que él quiera. Y eso se da en la compraventa mercantil. En la compraventa mercantil se da. Eso ténganlo por seguro que se da. Dígame si, ¿quién le vende a usted gasolina? ¿Le venderá a un particular o es un comerciante? Solo ellos, comerciantes. Es un comerciante. Es un comerciante. Esa es una compraventa mercantil. Es una compraventa mercantil de un producto. Usted está comprando gasolina. Y ahí hay una especulación comercial. En toda compraventa mercantil siempre va a haber una especulación. Es algo que no se va a dar en derecho civil. En derecho mercantil se da mucho la especulación. Bueno, sigamos acá. Con los elementos. Bueno, elementos, decíamos que en la compraventa mercantil hay comprador, hay vendedor y comprador. Que el vendedor siempre va a ser un comerciante. El comprador puede ser un particular o un comerciante, no importa. Elemento real o elemento material. Va a ser siempre de la prestación y contraprestación. En una compraventa, yo vendedor le doy una mercadería o un producto. A cambio usted me da una contraprestación que es el precio, por el bien o por el producto. Ahora bien, elemento formal. ¿Dónde vamos a colocar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué plazo? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Dónde podemos plasmar? ¿Cuál va a ser el elemento formal? Y aquí nos vamos a lo que establece el artículo 671. ¿Qué establece el artículo 671? Ese nos va a servir para la mayoría de contratos mercantiles. ¿Qué establece ese artículo? Las formalidades del contrato. Por favor. Formalidades de los contratos, artículo 671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efecto en el mismo se extenderán en el idioma español. Ahí está. Muchas gracias. Ahora, ¿qué quiere decir? Una compraventa mercantil, ¿será que es solemne o hay libertad de forma? ¿Qué opinan ustedes? Libertad de forma. Hay libertad de forma. Si no, usted vea cada vez que compra un bien. ¿Será que ahí está el notario para hacer la escritura? ¿Será que ahí está el alcalde para faccionar el acta notarial? ¿Será que ahí está el notario para legalizar la firma en documento privado? ¿O hay libertad de forma? Hay libertad de forma. Hay libertad de forma. Pero también depende de lo que yo estoy comprando. Eso también hay que tener cuidado. Porque si lo que yo estoy comprando es susceptible de inscribirse, pues ahí sí va a tener que usarse escritura pública, por ejemplo. O bien lo que estoy comprando con el comerciante no es susceptible de inscribirse, pero yo por seguridad o por certeza lo quiero hacer en escritura pública, ¿lo puedo hacer? Sí. Sí, hay libertad de forma. O yo porque yo digo, ¿para qué en escritura pública? ¿Lo vamos a hacer en documento privado? Hay libertad de forma. Ahora, ¿cuál es el consejo que se da? Siempre elaboren un documento. Ahora, licenciado, si voy a ir a comprar gasolina, ¿voy a tener que hacer documento privado? No, porque ahí, ¿qué le dan a usted? La factura. Una factura. La factura, en muchos casos, acredita una compraventa. ¿Estamos ahí? No sé si no se me han perdido, ¿verdad? ¿Alfredo? Sí. No, listo, claro, sí. Ahora, la compraventa Perdón, puede... solo tengo una duda. Dígame,
Cuando no se hace el formalismo de un documento privado, ¿hay forma de comprobar? ¿Es más difícil la transacción? Es un poco más complicado. ¿Por qué? Sobre todo si no hay ningún documento que acredite. Porque, por ejemplo, Sofía, si a usted le dan la factura o un voucher o un recibo, ¿eso acredita algo documentalmente? Sí. Sí. Ahora, si a usted no le dan nada, el problema es cuando usted pretenda reclamar. Porque vea que establece el artículo 671. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. O sea, no hay formalidad especial. Pero también la ley le está estableciendo, tiene que haber una forma. O sea, no importa, pero sí tiene que haber una forma. Ahora, ¿de qué va a depender la forma? De lo que yo esté adquiriendo, ¿verdad? No es lo mismo que usted adquiera, por ejemplo, un vehículo, que usted adquiera, por ejemplo, mercadería, a que usted adquiera, por ejemplo, comida rápida, un servicio, que ahí pues, no amerita que usted redacte un documento trascendental, ¿verdad? Sino que una factura o un recibo puede acreditar ese contrato. No sé si ahí estamos, Sofía. ¿Y qué pasa si no hay? ¿Cómo se acreditaría? O sea, ¿cómo podrían ser métodos que una persona tendría para acreditar la Ahora, compra? cuando usted me dice acreditarlo, ¿es porque ya está judicialmente o por qué? Por la vía judicial podría ser. Si usted pretende por la vía judicial, ahí va a tener que acudir a los medios de prueba que contiene el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es la importancia de tener, aunque sea un recibo, algo que acredite. O sea, aunque sea esa facturita que le dan a usted, ese voucher que le dan cuando usted le dan un servicio, eso, cuando usted compra algo, eso ya acredita. Porque ahí va por lo menos el nombre del establecimiento, ¿verdad? Por lo menos lleva el nombre del establecimiento con el cual usted compró el bien. Y eso le sirve para comprobar, para reclamar o para algo. El no tener un documento, pues eso sí ya conlleva acudir, si fuera el caso, judicialmente en el caso de incumplimiento. Pero es importante algo, una prueba documental. ¿Estamos ahí? Gracias. Ahora bien. Extrajudicial, con buena fe, ¿cómo se...? Es que ahí es donde se utiliza aquellos principios de verdad sabida y buena fe guardada. Pero eso los va a tener que usted reclamar ante un juez. Ante un juez. O sea, es que esos principios filosóficos son cuando yo ya me voy a un juzgado y resolicito que en el juzgado se interprete. Y aquí es lo siguiente, que se interprete y se ejecute y se cumpla el contrato basado en los principios de verdad sabida y buena fe guardada. Sí, pero el juez va a decirme, ¿y dónde está la prueba? ¿Dónde está que ustedes hicieron una relación contractual? Mire, fue de palabra. Pues ahí solo si hay buena fe de la otra parte y verdad sabida del otro. ¿Y qué tal si no hay buena fe y verdad sabida? Entonces es la importancia por lo menos tener algo que acredite. Bueno, modalidades de la compraventa. La compraventa mercantil va a tener modalidades. ¿Qué pasa si yo compro al contado? Imaginémonos que usted compra al contado un bien. ¿Qué es lo que le van a dar? El producto, el objeto de lo que usted compra. Le van a dar el producto, pero para comprobar que usted pagó, ¿qué es lo que le van a dar? La factura. Una factura. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Una factura contable. Factura contable. Ahora, si la compraventa va a ser, por ejemplo, en abonos, con reserva de dominio, esta sí o sí redacte un documento, ya sea escritura pública o documento privado, porque esta compraventa no está perfecta, porque está sujeta a que se dé por abonos o existe una reserva de dominio en esa compraventa mercantil. Y entonces ahí es recomendable hacer un documento para establecer la forma en que se van a dar los abonos, cómo se va a manejar el tema de la reserva de dominio. ¿Puedo realizar una compraventa de muestras o de calidades? Sí. ¿Puedo hacer una compraventa de muestra o de calidades?
lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y luego tenemos la compraventa que contiene y que está establecida en el artículo, vayámonos por favor, 695. Veamos la 695. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ventas contra documentos. Ujú. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Ahora, veamos esto. ¿Cómo funciona la venta contra documentos? Es aquellas ventas en las cuales yo no tengo el bien como tal, pero tengo un documento que respalda a este bien que estoy vendiendo en este momento. Un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes del certificado de depósito? ¿Sí o no? A ver ahí, ¿se recuerdan del certificado de depósito? Sí, licenciado. ¿Quién me da el certificado de depósito y por qué me lo da? Bueno, ejemplo, yo tengo mercaderías y las voy a depositar a zona 12. ¿Estamos ahí? Ahí deposité, imaginémonos, 1000 pares de zapatos, tenis. Vengo y me voy a Quetzaltenango a venderlos. ¿Será que me tengo que llevar todos los zapatos o solo con mi certificado de depósito ya puedo vender? Con el certificado de depósito. Ah, muy bien. ¿Qué pasa, Sofía, si usted en Shela me compra los documentos? Me compra, perdón, me compra la mercadería. ¿Qué le tengo que entregar? El certificado de depósito. Esa es una venta contra, Documento. porque la compraventa no se perfecciona si yo no le entrego el, Documento. porque con ese documento usted va a ir a reclamar la entrega. Esa es una compraventa contra documentos. ¿Estamos ahí? ¿Comprendieron? Si vieron el certificado de depósito, comprendieron esto. Si no, toca ir a leer el certificado de depósito. ¿Estamos ahí? Sí, Lic. Espero que sí, digan ustedes. Luego tenemos al crédito. Esa la vamos a ver la próxima semana. O la próxima clase que tenemos el miércoles. Tenemos la compraventa al crédito. Imagínense que usted va a comprar al crédito mercadería, productos. ¿Cómo, dónde hacemos constar? ¿Puede darse una compraventa al crédito en derecho mercantil? Es la que más se da. Los comerciantes le dan crédito a usted. Y usted compra mercadería al crédito. Ahora, ¿dónde se hace constar cuando yo compro con un comerciante mercadería al crédito? ¿Será que hacemos escritura pública, documento privado o qué haremos? Ahí sí que queda la incertidumbre de qué documento hacemos. Y ahí es donde entra la llamada factura cambiaria. ¿Qué van a hacer ustedes para la siguiente clase? Necesito que, por favor, primero lean la factura, lean la compraventa mercantil que hemos visto. Necesito que sí me hagan favor y lean. Lean la compraventa mercantil, lean lo que vimos y vean también un poquito de la factura cambiaria. Vayan a leer la factura cambiaria. Necesito que lean la factura cambiaria y investiguen sobre lo relativo a los ICOTEMS. ICOTEMS, términos de compraventa mercantil internacional. Ahí investigan un poquito de los términos de compraventa mercantil internacional, porque yo puedo comprar mercadería de manera internacional. ¿Estamos ahí? Bueno, nos quedamos hasta acá para la siguiente clase. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Pues, Buenas noches, Lic. Gracias. Buenas noches.